¿Dónde vive Calderón? En Madrid. ¿Dónde vive el licenciado Peña? En Madrid. ¡Ah, su matria! O para ser específico, ya valió patria. Y es que me estoy refiriendo a la noticia que se viralizó este fin de semana y que tiene que ver con la publicación del diario español, sí, muy conservador, muy de derecha, el ABC, que ya desde hace unos meses había publicado en exclusiva el chisme, el bulo, dicen otros, el trascendido de que sí, la ex no primera dama, doña Beatriz Gutiérrez Müller, está empacando maletas, porque hoy voy a cambiar, diría la Lupita D'Alessio, pero de hogar. ¿Y sabían qué? De nacionalidad, porque si era yo más mexicana que el mole poblano, ahora se nos va a hacer más criolla que... pues más criolla que la propia España, que el México mismo, porque dice el diario español, que ya está confirmado, está por lograr su doble nacionalidad mexicana y española, española y mexicana, y peor tantito, está por ir a sentar residencia allá, donde el expriista Enrique Peña Nieto, sí, a la moraleja España, pero nos vamos a ir por partes, porque si a las palabras se las lleva el viento, pues a las palabras y las exigencias de que nos pida perdón España, se las está llevando el juramento de servir a la corona. Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. La nota está fechada en el día 16 de agosto con el encabezado: la mujer de López Obrador fija su residencia en Madrid pese a sus continuos ataques a la corona. Y ahí uno ya ve, bueno, la jiribilla y las ganas de joribilla, de jodirilla, de joder, dirán los españoles, porque en ese enunciado ya son dos golpes directos al ego, que dicen que es muy grande, de doña Beatriz Gutiérrez Müller, que no quiso ser primera dama justo porque le restaba, pues, caché a su feminismo. O sea, primera dama de quién, ya saben, es el asunto de la posesión. Y en ese enunciado, pues no goza de nombre propio, porque si han puesto Beatriz Gutiérrez Müller, dirían, ¿y quién ingados es Beatriz? ¿Ella qué? ¿Ella quién es? Y tú, como diría Sandra Cuevas, pues ¿quién eres? Ah, la esposa de López Obrador. Ah, ya entendí. Entonces, le quitaron de un plumazo en el medio extranjero, que además salió en la primera plana, en la nota de abajo, como pueden ver, le quitaron la personalidad jurídica y la personalidad propia y el conocimiento de marca, es decir, ella no es nadie más que la esposa de López Obrador. Y segundo trancazo que trataron de darle, evidentemente desde este diario, que está muy molesto con la postura que adoptó el presidente de nuestro país, López Obrador, cuando mandó esta misiva que se conoció en Trascendidos, donde le exigía a la corona española que se excusara con la población indígena a la que tanto daño le hizo durante los años de la conquista. Y entonces, les decía yo, el diario ABC es de extrema derecha, es por ende, o sea, va pegado junto con pegado, es por ende, pues, un diario que rinde pleitesía a la corona, que está a favor justamente de la monarquía. Ay, oigan, esto no es monarquía, esta es, ay, Dios mío, la niñocracia que se está instalando en mi casa, y por eso les había estado grabando en otro salón. Pero bueno, yo decía que dos golpes en un enunciado. El segundo
es, pues sí, que le dicen, usted que ni nombre tiene, además ni palabra tiene porque se las está comiendo enteras. ¿Por qué? Porque se culpa y se detalla justamente en la nota, en el cuerpo de la nota, como pueden leer, el rol protagónico que jugó, ya no como primera dama, sino como primera asesora en contra de la corona de Beatriz Gutiérrez Müller, a la que culpa este medio y muchas de las personas de España de el pleito que separó diplomáticamente a México con la corona española, que terminó con ese pleito abierto del presidente López Obrador en contra del rey de España, las respuestas airadas incluso de la corona, en una relación que caminó durante años impecablemente bien. Y se dice que la que metió la jiribilla fue ella, porque recuerden, pues sí, ella dice que es historiadora, lo cual sí es, no es tan reconocida como escritora, tampoco ha gozado de tantos éxitos, pero fue la asesora que le metió la mala leche, jolín, que le cortó la nata a la buena relación española. Y entonces, como venganza, viene este texto. Y vámonos justamente a seguir hablando de lo que dicen. Uno, dicen, el medio ABC de España, que ella se muda a Madrid, va a asentar residencia a ese lugar que demonizó durante tanto tiempo el propio López Obrador, porque allá viven expresidentes que él mismo acusó de corruptos. En México, sí, en contra de la hacienda pública, en contra de los bienes de nuestra nación. Cuando Calderón, su empresa favorita, pues era una española, Repsol, le vendieron acciones hasta de Pemex, contratos onerosos, buenos negocios para Repsol, malos negocios para México, todo por el apoyo de Calderón, al grado de que Calderón termina y se va de presidente del Consejo de Administración de una empresa española, de Iberdrola. ¿Dónde vive Calderón? En Madrid. Espérate, todavía no termino. Cuando Peña, otra empresa española, ¿cómo se llamaba? OHL. Sí, lo mismo. ¿Dónde vive el licenciado Peña? En Madrid. ¿Dónde vive el licenciado Salinas? En Madrid. Sí. ¿Dónde ganó Xóchitl? En Madrid. El propio López Obrador se preguntaba, pues, ¿cómo le hacen para vivir tan bien allá, no? Porque la vida es en euros. Y ellos, en particular el caso del expresidente López Obrador, pues no goza de un fondo de retiro, pues él lo quitó, él anuló esas prebendas que tenían los expresidentes. Y entonces, pues se da sobre la congruencia de la familia de López Obrador, que lleva ya bajo el ojo público, pues ya varios meses por falta de congruencia. Ahora, yo aquí sí quiero ser enfática. El caso de Andy, como le llamaban todos, y ahora ya no le gusta a él que le llamen Andrés Manuel López Beltrán,
pues yo creo que sí puede ser duramente criticado porque él sí tiene un encargo que está financiado por recursos de los mexicanos en Morena. Morena se financia con dinero de nosotros los mexicanos. Y él se quiso meter a la cocina, pues entonces él tiene que saber que hay que arrimarse a la lumbre. Y la lumbre más dura que sufren los políticos es justamente el ojo público, el juicio público. Lo vivió durante demasiados años el propio expresidente López Obrador, e insisto yo, vivió una vida pública y privada que nunca pudo ser cuestionada porque jamás se le pudo comprobar corrupciones, viajecitos, vinos caros, nada, y mucho menos que hubiese entrado a una tienda Prada. Y entonces, pues si el hijo se mete a la cosa pública y pretende que él no sea juzgado bajo los parámetros que la propia 4T le impuso a la vida pública, a la vida republicana, austera, juarista, pues entonces es terrible. En el caso de la ex primera dama, ella jugó pues un cargo, no quiso tener el encargo público, pero tenía responsabilidades que tenían que ver justamente con la memoria histórica, con esto. Ahora no es funcionaria, ha estado en el ojo público y lo cuenta justamente el ABC, pero claro, lleva a rumor, ahí sí tendríamos que acusar un poco de no seriedad de ese medio, que hace del rumor toda una cosa apetitosa, porque le traen ganas, porque la odian. Jolín, pues es que es la verdad, porque ella decidió golpear a la monarquía, golpear a la corona, pero ahora, para ser española, para obtener su doble nacionalidad, tendrá que jurar lealtad a la corona. Y cuando uno dice jurar lealtad, significa que te hincas en una rodilla y te van a dar la nacionalidad. ¿Qué congruencia puede tener esta historiadora que decía que México no se hinca ante nada, que le dijo a Claudia Sheinbaum en una de sus últimas publicaciones que por México lo que fuera, por México lo que sea menos vivir ahí? Entonces yo creo que por ahí ella pudo tener un retiro, yo comprendo, y aquí sí hay que ser enfático, les decía yo que Andy, pues si le echan lumbre, pues él está en el ojo del huracán porque decidió vivir de presupuesto mexicano y hacer política a la mexicana, por un partido que además exige tener un estándar por encima de los demás. Ya hasta lo criticó Luisa María Alcalde, le guste o no, pero en el caso de la ex primera dama, pues no tiene ningún encargo público. Y básicamente la venganza de muchos en contra de López Obrador o de lo que significó López Obrador, pues cae injustamente en ella. Pero claro, la que no tuvo la congruencia, pues está siendo básicamente ella. Yo creo que ella pudo elegir un retiro digno para hacer sus tareas de investigación. Yo creo que tiene muy buenas universidades, pues la Argentina de Milei, pero bueno, no, imagínense, Milei, guácala. Pero el Chile, el Chile de Boric no, eso es un albur. La República de Chile, donde gobierna Boric, que es de izquierda, pudo ser una opción. Incluso Colombia, donde está Petro, pudo ser una opción. Porque yo sí creo que injustamente, como se ha criticado al hijo menor del expresidente López Obrador, es menor de edad, no tiene ningún encargo público. Caray, sí es terrible que se sube en un yate, pero es que es su vida y tampoco era un gran yate de lujo. Yo sí creo que se ha ejercido un bullying injusto, un bullying racista, se le han puesto apodos. Yo creo que para él no es una residencia cómoda México, pero desgraciadamente está lleno de mexicanos con demasiado dinero. Madrid, caray, ¿para qué lo quieren llevar allá? Los van a fotografiar, los van a acosar, los van a rechiflar. Pero bueno, básicamente ella, que alimentó los odios ideológicos de pronto de un sector de la izquierda, pues ahora está fallando a eso que ella tanta asesoró. Yo insisto, a López Obrador no se le ha visto ni siquiera en restaurantes de lujo.
a él no le van a dar por el lado de la congruencia. Yo creo que él es un convencido de lo que él ha profesado. Y claro, él tendría que ser dueño de sus palabras, no la de sus hijos. Él mismo lo dijo cuando llegó a la presidencia. Yo voy a responder por mí y por mi hijo menor de edad, Luis Ernesto, pero de allá para allá, pues no puedo. Pero claro, la venganza, pues se ve atizada encima de él. Les digo que Reforma ni publicó los datos históricos en términos del combate a la pobreza, no los publicó, pero claro, van a publicar los datos de incongruencia que rodean a la familia del propio López Obrador. Porque claro, si tú eres un líder moral y tienes tanta gente que te sigue de manera tan casi religiosa, porque hay un culto por el López Obradorismo, híjole, lo que está terrible es que los que están en tu casa no sean los que te profesen con ese culto. Entonces, claro, quieren convertir en un fracaso de él como persona el hecho de que su familia, pues en una suerte de desintegración. Ya se había dicho que ella no quería ir a Palenque a vivir el retiro que él está viviendo en silencio, pero elige España. Yo insisto, caray. Digo, no sé, para ser historiadora, pues miren, París, en París ni quien le hubiera dicho ni madres, pero es que el asunto era hablar francés. Y fue y eligió el lugar más complicado. Yo insisto, yo creo que ahí pues no se hacen un favor y van a llevar una vida muy complicada donde se les va a estar interrumpiendo en la privacidad. Y yo insisto, los juicios sobre el niño son completamente voraces, vengativos, racistas, clasistas, resentidos también de un sector que siente que fue duramente juzgado por López Obrador. Y claro, cuando fallas por el lado de la, entre comillas, moral, tu propia familia, pues no lo iban a perdonar. Y déjenme nada más agregar varios detalles. En la lectura del texto, que no les fui explícita, ¿qué es lo que se relata? Uno, que ella, ya les dije, fue clave en este pleito con la madre patria. ¡Ah, la madre! Pero qué rota de madre, ¿verdad? Le están ahora dando en venganza. Dos, el medio español dice que va a este barrio en el que vive Peña Nieto, La Moraleja. Es a las afueras de Madrid, como para tener una privacidad. Es una zona muy cara, muy exclusiva, de gente rica. Y básicamente ahí sí uno se pregunta, doña Beatriz, no sé si ejerce en la academia, no ha sido un bestseller con su libro. Recuerden que ella ha publicado libros, quiso publicar su suerte de biografía, no le ha ido tan bien. Hubo incluso una mañanera para que la presentara. O sea, apoyo del presidente hubo, pero pues yo no creo que como en las ventas haya sido ella para nada un bestseller. Y como historiadora, pues no está realmente en la academia. Entonces dice uno, antes había sido periodista, a menos que ella fuera heredera de las familias muy pipopes de Puebla, pues básicamente no tiene cómo. Ay, pero oigan, es Müller, ¿por qué no se fue a Alemania, caray? Nadie lo hubiera criticado. Bueno, pero se fue a meter al barrio de Peña. Dos, dicen que tiene una relación tirante con doña Claudia Sheinbaum. Y yo ahí sí insisto, pues eso es chisme. Dicen, pues sí, sacó un muy desafortunado mensaje de cumpleaños para la presidenta, pero la presidenta, sus últimas palabras es, yo la quiero mucho. Entonces, pues ahí donde quieren ver pleito, yo lo que sí quiero decir es que eso sí parece chismerío, no parece periodismo. Y el problema es que estás en una primera plana de un medio español. Y tampoco han mostrado, uno, estos documentos de la solicitud de la ciudadanía. Dos, no muestran la casa a ella viviendo allá. Fíjense, es básicamente un chisme de muy mala gana. Pero lo que yo insisto es que es una mala gana que se ha ganado o que se ganó a pulso justamente doña Beatriz, que peca un poco de soberbia, que es medio pipón, dicen pipopes, o sea, medio mamonzona, ya saben, y pesadilla. Entonces, pues, básicamente de eso fue el fin de semana. De la venganza es dulce y la revancha, ay Dios mío,
cuando se encaja en tus propias palabras, pues se vuelve más efectiva. Dicen que es un exilio cómodo, pero tienen que probarlo, insisto. Yo busqué en las cuentas de ella, de redes sociales, en su Instagram. Encontré justamente, miren, yo creo que ella ya la veía venir y ya ha sido víctima de este chismerío en los medios que dicen que ya la obtuvo, pero les digo, no hemos visto el pasaporte español. Cuando eso trascienda, ahí sí yo creo que todos los medios podrán relatarlo, pero sin que sea el mero chisme. O cuando la vean con su casa o el pago de una renta, de una casa, o cuando se sepa quién se la prestó o no la prestó, o de dónde venían los fondos. Les digo, como historiadora, pues no es millonaria, como periodista, pues nunca la hizo. Entonces uno acaba preguntándose, pues ¿cómo? Y pues evidentemente don López Obrador eliminó el asunto de la pensión dorada que tenían los expresidentes. Entonces, sí quedan muchas preguntas, ¿eh? Y el niño Luis Ernesto, pues no está en edad de trabajar. Bueno, ¿qué más podemos leer ahí? El trabajo me es fascinante observar desde el ejemplar impreso, en muchos casos, dependiendo de la antigüedad, hecho por una periodista, entre otros, elaborado, bueno, en fin, eso es lo que ella escribió, les digo, porque ya sabía que iba a ser sujeta de todas estas recriminaciones, y entonces pues dice, a colación de la historia, como soy historiadora. Oigan, por cierto, en esas publicaciones de Instagram no se equivoca como se equivocó con la presidenta cuando dijo que gozaba de poca inteligencia. Y lo que quería decir es, su inteligencia no es poca. Pero qué poca, ¿verdad? Cuando salió al revés y nunca lo corrigió. Por eso les digo que es medio soberbia, pesadona. Pero la pregunta es, bueno, por ser pesadona te puedes ir a encajar con su hijo, o por ser pesadona justifica que publiques en primera plana algo que no está probado. Pues a esperar, pero de que se ha dado vuelo la oposición, de que se ha dado vuelo, pues todos los malquerientes amlistas, pues claro que lo han hecho, porque la venganza es un plato que se come frío, y cuando las que se comen son las palabras, pues ahí sí, sin empacho, se te van los que te la tenían jurada, pues sí.